Oferta de empleo. Cuando hablemos acerca de oferta de empleo, estamos hablando principalmente de la estrategia que utilizamos para poder buscar aquel personal que sería idóneo para la vacante que tenemos abierta. ¿Qué pasa con esta situación? Si no hacemos una oferta de empleo correcta, entonces atraeremos a la persona equivocada a nuestra vacante y por lo tanto a nuestra organización. Recordemos que una de las cosas más valiosas e importantes de esta situación es el alto grado de costes que acarrearía. En este mundo tan cambiante y competitivo, las empresas se interesan cada vez más en tener al personal más y mejor capacitado para trabajar en su organización. Es por ello que necesitamos reclutar a las personas correctas para que puedan llegar obviamente a nosotros aquellos candidatos posibles que puedan ser idóneos y viables para la organización con la finalidad de obviamente de tener y atraer al personal altamente competente. Cuando se abre una nueva vacante en la organización, es necesario hacerle una oferta que motive a las personas a ser parte de la misma. Es decir, esta oferta tiene que ser atractiva e interesante, de tal manera que al verla, la persona se sienta interesada y motivada a pertenecer a nuestra organización. Y no solo se vaya por la cuestión del puesto o porque necesite el trabajo o por el salario que ofrecemos, sino que realmente sea una totalidad. Existen dos tipos de oferta, la interna y la externa. La interna es aquella principalmente que está enfocada hacia el personal que se encuentra ya laborando dentro de nuestra empresa. ¿Con qué finalidad se realiza esta oferta? Para poder motivar a aquellos empleados que deseen crecer dentro de la organización, muy independientemente de los movimientos que se puedan realizar a través del Departamento de Recursos Humanos o del jefe inmediato del área donde está abriéndose la vacante. ¿Esto con qué finalidades? De que las personas que están trabajando para nosotros puedan obviamente tener la oportunidad de crecimiento. La externa es aquella que se manifiesta hacia afuera de la organización con la intención de captar nuevo personal para ocupar las vacantes abiertas. Recordemos muy bien que este tipo de ofertas solamente son aplicables cuando el personal interno no es suficiente para poder cubrir con las vacantes que se están abriendo. Y es por ello que necesitamos captar personal nuevo y atraer a nuestra empresa aquel personal que sea el más competente e idóneo para ocupar dichas vacantes. La oferta de empleo se puede realizar de dos maneras, mediante la descriptiva y puntos y guión. Como vemos aquí, en la descriptiva, ¿qué es lo que se realiza? Se da en forma muy breve la información sobre la empresa de la oferta que postula, muy aparte de la información de la vacante. Y se le llama descriptiva precisamente porque la información se dé de esa manera. Como vemos aquí en el ejemplo que se menciona a la izquierda, lo que estamos buscando es que el candidato posible no solamente se vaya por la vacante, sino que conozca en parte la empresa que somos, con la intención obviamente de que tenga una información un poco más general o un poco más clara acerca de nosotros y de la organización en la que de alguna manera se supone que pretende ingresar. En este caso, en el ejemplo particular, se está mencionando que se está solicitando 4 puestos en forma muy general y no se dan detalles con respecto a los requisitos de cada uno de ellos. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces o ya no hay el espacio para poder ponerlos o preferimos mejor dar esa información en un momento aparte. ¿Cuál es el error de este tipo de ofertas? Es que precisamente no se tenga con claridad los datos para poder atraer a las personas correctas. Por lo tanto, tenemos la apertura para cualquier tipo de persona que de alguna manera esté relacionado con aquellos puestos que estemos solicitando. ¿Sí? Es decir, que por ejemplo, en el caso de la enfermería, ¿sí? Si yo soy enfermera, yo veo esa oferta y yo postulo, pero independientemente de que si tengo, por ejemplo, la edad, que si tengo la experiencia, que si tengo los conocimientos necesarios y demás. Como están solicitando únicamente enfermería, y no me están dando datos al respecto de eso, pues tengo como que abierta la oportunidad de poder postular. Y eso es lo que lleva como consecuencia que no se pueda especificar con detalle
las características. En la oferta de punto y guión no se contiene información amplia de la empresa, sino que simplemente se va su logo y sus datos de contacto, como vemos en el ejemplo que se menciona. La vacante se redacta puntualizada, que es de ahí su nombre. Como vemos en el ejemplo correspondiente, dice, ¿quieres estudiar, trabajar y divertirte? Desde allí se utiliza una frase en forma de pregunta interesante para poder atraer a las personas. En este caso, está manifestando que puedes estar trabajando con nosotros como Cinemex, pero al mismo tiempo seguir estudiando y al mismo tiempo puedes divertirte, ¿sí? Haciendo lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, deja abierta la opción para aquellas personas que puedan de alguna manera compaginar las tres cosas al mismo tiempo. Y obviamente le dicen, ven e intégrate con nosotros. Esa es una manera de invitar a la persona a incluir dentro de el tipo de personal que tenemos su persona. ¿Sí? Como ven aquí, no se dan gran cosa de información con respecto obviamente al puesto, únicamente se menciona que la edad correspondiente y ya. Y se dan los datos solamente donde pueden mandar la información. ¿Sí? En este caso, ¿por qué no se dan datos más específicos o más relacionados con algún puesto en particular? Porque es posible que estén abiertos muchos puestos, ¿sí? Y lo único que les interesa en forma general es que las personas que quieran trabajar para Cinemex puedan estudiar, trabajar y divertirse. Por eso no dan gran cosa de información. Existen dos formas principales de publicación, la visual y la electrónica. Como vemos en este caso, en la visual lo que tenemos que hacer es que la oferta se vea verdaderamente interesante, verdaderamente atractiva. El impacto más bien de este tipo de oferta son las imágenes, los colores y el juego de tonos que pueden utilizarse en las diferentes palabras o las diferentes fuentes que se utiliza. Y muy independientemente de que sea descriptiva o de punto y guión, aquí lo relevante hoy por hoy es el contexto visual que pueda hacer llamar a la persona su atención, ¿sí? Es por ello que este tipo de ofertas pueden publicarse en diferentes lugares. Por ejemplo, en el diario, en los camiones, en alguna página personal, etcétera. ¿Okay? Entonces son ofertas que se pueden manejar como imagen, ¿sí? Y que pueden llamar la atención. Uno de los medios más útiles para poder publicarlas es precisamente los medios móviles, como por ejemplo el perifoneo de que hablaremos posteriormente. En el caso de la electrónica, es simplemente la publicación en páginas correspondientes para bolsas de trabajo. Una de ellas, como ya les había platicado, es precisamente la de CompuTrabajo. Sí, así como esta, hay muchas otras páginas que también son importantes para poder ingresar, obviamente, la vacante. Aquí en este caso no se sube a esas plataformas el diseño que tiene la otra. Simplemente se llena un formato con los datos relevantes del perfil y de la vacante que estamos solicitando y se queda permanente en la bolsa de dicha bolsa de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las características que debe de tener una oferta de empleo. Me estoy enfocando principalmente a aquellas ofertas que son visuales. Dice primero el logo de la empresa. Es sumamente importante que la oferta tenga el logo de la empresa por dos razones. Una, porque es su marca, porque es su distintivo. Y desafortunada o afortunadamente, muchas personas postulan para una vacante, primero hoy por ese distintivo, esa marca. Hay muchas personas que hoy por hoy postulan, digamos, para trabajar en Pepsi o para trabajar en Coca por el simple hecho de ser la empresa que son. Y después le prestarán atención a la vacante correspondiente. Entonces, en este caso, el logo de la empresa es sumamente importante y debe de ser colocado en la parte superior, ya sea a la izquierda o a la derecha, en un tamaño considerable, ¿sí? Lo suficiente como para que se note y que sea representativo. En la oferta que se hace de forma electrónica también se puede incluir el logo de la empresa.
Nombre de la vacante. El nombre de la vacante siempre debe de ir en la parte de en medio, en la parte superior. Debe de ir con una fuente clara y entendible y muchas veces incluso hasta con un color distintivo o si es en negrillas, obviamente en sobresaliente, ¿sí? El nombre de la vacante debe de ser claro y preciso, enfocado obviamente al tipo de puesto. Digamos, por ejemplo, que necesito una secretaria, pero no cualquier tipo de secretaria, necesito una secretaria ejecutiva. Entonces, eso es lo que tengo que poner como nombre de la vacante, secretaria ejecutiva, ¿ok? Pero también necesito una secretaria que haga el trabajo de recepcionista. Bueno, entonces pongo en el nombre de la vacante secretaria recepcionista, ¿ok? O se puede poner secretaria / recepcionista, ¿ok? Entonces, hoy por hoy, ese nombre queda establecido de tal manera, queda por entendido qué es el tipo de persona que estoy buscando. La información de la vacante clara y precisa, considerando los aspectos más representativos del perfil. Es decir, no voy a poner toda la información que hay en el perfil, sino únicamente aquellos datos que son realmente significativos y relevantes y que estén relacionados obviamente con lo que estoy buscando de la persona que va a ocupar dicho puesto. Datos como cuáles, por ejemplo, la edad, la experiencia, el nivel de estudios, conocimientos especiales, competencias específicas, etc. Datos de contacto. Es sumamente importante que no se olviden los datos de contacto. Estos deben de ser de entrada el nombre de la persona hacia quien va a ir dirigido, los teléfonos en un momento dado y el correo electrónico. Ahora, ¿qué pasa? Si la empresa como tal no tiene correo electrónico, entonces se puede poner la dirección hacia donde quiero que la persona lleve la solicitud. Pero si cuenta con correo electrónico, por ejemplo, y el puesto que estoy solicitando es de nivel en administrativo o gerencial, no necesito la dirección, ¿sí? La mayoría de las veces cuando ponemos la dirección es porque el puesto que estamos solicitando es de nivel operativo. Ofrecimientos de la empresa en forma breve. Ahí, así como en el caso del desglose del perfil, también los datos relacionados con el ofrecimiento que hace la empresa es en forma muy breve y muy sencilla. Digamos 3, 4 características y listo, se acabó, ¿sí? O sea, no hay que darle tanto rollo. Ahora, una cosa importante, estos ofrecimientos de la empresa tampoco son obligatorios, sin embargo, sí son recomendables. El salario, que puede ser opcional. En muchas empresas no quieren que se enteren cuánto va a ser lo que va a ganar la persona. Prefieren dejar reservado ese dato hasta el momento de la entrevista. Sin embargo, en muchas otras sí consideran importante y relevante que la persona lo sepa, sobre todo en las ofertas de niveles administrativos y gerenciales, porque de esa manera la persona que postula está plenamente consciente de cuánto pudiera llegar a ganar. Y obviamente, si lo que están ofreciendo no va de acuerdo a sus expectativas salariales, pues entonces puede dejar pasar la oferta. ¿Okay? Sin embargo, si hay un detalle, por ejemplo, en el cual se mencione que va a ganar, por ejemplo, 12,000 pesos mensuales, pero está sujeto a una cuestión, por ejemplo, de negociación debido al nivel de experiencia de la persona o debido a condiciones especiales en las que se puedan llegar a acuerdo entre la persona que ocupe el puesto y la empresa. Entonces se pone 12,000 pesos mensuales sujeto a negociación. ¿Ok? Ahora, un detalle súper importante. El salario, si es que se va a anotar, ya sea en una oferta visual o electrónica, siempre va en cantidades mensuales. Sin embargo, hay que especificar que el pago es quincenal o semanal. Forma en la que se recibirán las solicitudes del candidato. Es sumamente importante establecer de qué manera va a llegar a la organización las solicitudes de las personas que están postulando para dicho puesto. Es decir, si yo lo que quiero es que las personas lleven su solicitud de empleo a la empresa, así lo tengo que poner, ¿sí? O sea, tengo que mencionar llevar solicitud a la empresa y la dirección, ¿ok? En el horario de tal hora a tal hora.
¿ok? Si lo que quiero es que simplemente me envíen su currículum al correo electrónico, entonces se pone enviar currículum al correo electrónico fulano de tal. Listo, ¿ok? O sea, es importante que se quede bien establecido de qué forma voy a recibir las solicitudes. Hay organizaciones en que cometen el grave error de no hacer mención de este detalle y hacen que la persona pierda el tiempo, porque muchas veces te comunicas, por ejemplo, a la empresa y mandas la currículum, por ejemplo, o te dan solamente el número de telefónico y te comunicas al número telefónico y te dicen, tiene que venir aquí a traer la solicitud. ¿Sí? Entonces te hacen ir hasta allá, hasta donde sea, para nada más entregar la solicitud, ¿no? O hay algunas personas que cometen el error de poner contratación inmediata, en entrevistas, traer solicitud de empleo a tal dirección, ¿sí? Entonces, cuando te dicen contratación inmediata, es un detalle súper importante. Cuando ponen contratación inmediata, te están dando en indicación de que tú puedes llegar y en ese momento te están entrevistando y si les pareces correcto, ahora va, te quedas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Muchas veces llegas al lugar correspondiente, entregas tu solicitud, esperas obviamente la posibilidad de una entrevista y todavía te dicen, pues es que se los voy a pasar a la persona de recursos humanos y si usted está dentro de las personas adecuadas, ellos se comunicarán contigo. Entonces, te hacen perder el tiempo, te hacen que vayas hasta el lugar correspondiente, dejes nada más tu solicitud, pierdas tiempo, dinero, esfuerzo y demás. ¿Para qué? Para nada. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con el tiempo de las personas, hay que tenerles respeto. ¿Sí? Imagen relacionada a la vacante. Como platicamos previamente, la imagen es sumamente importante y esta imagen siempre tiene que estar relacionada con el puesto. Si yo estoy solicitando una secretaria, no voy a poner, por ejemplo, una imagen de una mesera. Sé que el ejemplo es tonto, ¿ok? Pero a lo que voy es de que la imagen siempre tiene que estar relacionada. Ahora, si es una oferta en donde hay varios puestos que se llama oferta múltiple, y hay varios puestos. Entonces lo que tengo que hacer es establecer todos los puestos que se están solicitando, poner una breve descripción, es decir, con punto y guión, las breves características de cada uno de los puestos que estoy solicitando y todas aquellas características que tengan en común se van a poner hasta en la parte de abajo. Digamos, por ejemplo, de que estoy solicitando una secretaria, una recepcionista y un vendedor. Entonces, donde dice secretaria, voy a poner 3, 4 características correspondientes a la secretaria, 3, 4 características correspondientes a la recepcionista y 3, 4 características correspondientes al vendedor, ¿sí? Pero todos tienen en común, por ejemplo, disponibilidad de tiempo, que viva cerca de la zona, y eh, constante intenciones de crecimiento, ¿ok? Entonces, como son cosas que tienen en común, no se ponen en forma repetitiva, sino que se ponen hasta abajo como en forma general que abarque y englobe a los 3 puestos. Ahora vamos a ver lo que no se debe de hacer. Primero, la palabra solicitamos o requerimos junto al nombre de la vacante. Queda sobreentendido que si estás abriendo una oferta de empleo, estás solicitando o requiriendo un personal. Por lo tanto, estas dos palabras están de más y se deben de evitar por completo. Redactar con faltas de ortografía. Es garrafal ver una oferta de empleo con detalles de ortografía. No solamente habla mal de la persona que lo está realizando, en un momento dado se supone que es recursos humanos quien está haciendo la oferta, sino que además la misma organización queda en una muy mala imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ortografía, así como la cuestión de la redacción. Información poco clara o confusa en los requisitos de la vacante. Es decir, debo de establecer la información lo más clara, precisa y apropiada y evitar cualquier tipo de confusión que pueda
tener la persona, de tal manera que no puedan llegar a nosotras solicitudes que no son las correctas o que puedan llegar solicitudes de personas que creyeron que eso es lo que estabas tú solicitando, porque eso es lo que parecía. No, o sea, no es parecía. Hay que tener claridad en lo que estamos solicitando. Dejar demasiado vago lo que se solicita y que eso obviamente va de la mano con lo que acabamos de comentar. Entonces hay que ser muy claro y preciso y evitar total confusión y dejar que las cosas sean demasiado generales. O sea, no podemos llegar a ese punto de que todo quede demasiado general. Llenar de información la oferta. Cada una de las partes que tiene la oferta debe de tener su espacio claramente delimitado, que se vea armoniosa toda la información, tanto en letras, palabras, contextos, imágenes, etcétera, ¿ok? Y de hecho, las letras y las fuentes utilizar deben tener también cierta armoniosidad. El tamaño de las letras de cada uno del contenido debe tener diferentes tipos también, ¿sí? O sea, por ejemplo, la vacante correspondiente, es decir, el nombre del puesto, debe tener una letra mucho más grande en proporción al perfil. El perfil debe ser un tamaño más mediano, por ejemplo, y los datos del contacto deben de ir en letra un poco más pequeña. Entonces, todo debe de estar en armonioso. Si nosotros llenamos con demasiada información e incluso con una imagen demasiado cargada, por ejemplo, resulta cansado a la vista, atiborrante y muchas veces hasta aburrido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles, porque muchas veces por eso terminan haciendo nublado nuestra oferta. Y por último, que la oferta se vea informal o falsa. O sea, hay muchas ocasiones en las cuales la información no está claramente delimitada y por eso se presta a confusiones, ¿sí? O incluso la información que se proporciona da la apariencia de que lo que estamos diciendo no es real, ¿sí? Recuerden que hoy por hoy, desafortunadamente, hay muchas empresas que se visten de empresas legales y están dedicadas a algo turbio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo con el tipo de ofrecimientos, por ejemplo, que se le puede dar a la persona, ¿no? Datos como, por ejemplo, estoy solicitando un vendedor y decir, va a ganar salario base más comisiones hasta de 50,000 pesos. O sea, es hasta cierto punto ilógico que la persona, por mucho que se dedique, gane no solamente su salario base, sino comisiones de hasta 50,000 pesos. Pero la persona cuando lee eso dice, ay, qué padre, o sea, puedo llegar a ganar 50,000 pesos si le echo ganas, ¿sí? Y cuando está ya en la realidad de la situación, se da cuenta que muchas veces resulta poco viable realizarlo. Entonces hay que ser concretos, hay que ser legales, reales y sobre todo, insisto, respetar a la persona, ¿sí? O sea, proporcionarle la información que verdaderamente es correcta.